La apóstol Dominica Biermann ha viajado por el mundo durante más de 3 décadas, proclamando el Evangelio de Sion a las naciones con los milagros que le siguen. Expone las falsas doctrinas de la teología del reemplazo y predica la restauración al Mesías judío. Este es el avivamiento del tercer milenio, el siglo XXI como el siglo primero. Aleluya. Hag Sameach Shana Tova. Estamos en todas las fiestas del otoño. Desde la fiesta de los shofars, la fiesta de los trompetas, que también se llama Rosh Hashanah, a los 10 días terribles, que son los 10 días entre Rosh Hashanah o la fiesta de los shofars y entre Yom HaKippurim, el día del perdón o de la redención. Y después la fiesta de Sukkot, de las cabañas, todas las fiestas del otoño, y todas están descritas en Levítico capítulo 23, Beta y Lete. Todo ese capítulo son los Moadim, las fiestas señaladas de Yahvé. Pero esta fiesta especial y este tiempo especial nos lleva a un año especial. Es el año llamado Shemitah. Shemitah quiere decir el año Shabbat o el año sabático, y esto sucede en un ciclo de cada 7 años. Este es un año como ningún otro año. Es un año completamente diferente, el año Shemitah. Y tenemos que estar preparados a cómo fluir con las cosas que suceden en un año completamente diferente. Yo estoy segura que muchos de ustedes dirían, pero arzobispo, si realmente tenemos ya 2 años que han sido bien diferentes, desde el comienzo del 2020 o del fines del 2019 y hasta ahora con el COVID y todo eso, todo este año ha sido muy diferente. Pero te voy a decir que incluso en esta situación el año Shemitah y el año Shabbat es todavía más diferente. ¿Y qué es lo que significa más diferente? Vamos a entenderlo, vamos a comprenderlo hoy para que sepamos cómo fluir con Él y con Yahvé en este año diferente. Ahora, hay una diferencia en el año Shemitah entre aquellos que sirven a Yahvé y entre aquellos que no sirven a Yahvé. Tienen que entender que hay una distinción entre nosotros dos. Los que no sirven a Yahvé, el año Shemitah se puede transformar en un año de tremendo juicio. Aquellos que sirven a Yahvé, el año de Shemitah puede requerir que dejemos ir algunas cosas que nos va a doler, pero por otro lado que también tengamos avances y rompimientos espirituales completamente sorprendentes. Pero todo obra para bien, para aquellos que amamos a Adonai y de acuerdo a sus propósitos somos llamados. Así que hay diferencia entre aquellos que sirven a Yahvé y entre aquellos que no sirven a Yahvé. Vamos a ver lo que dice aquí. Ahora, primeramente quiero que entiendas la palabra Shemitah. Shemitah quiere decir debemos soltar o suéltalo. Déjalo caer, no lo recojas. Todo eso tiene que ver con Shemitah. Suéltalo, déjalo caer, déjalo descansar, deja este asunto reposar, no lo recojas. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra sobre el año Shemitah, Levítico 25, versículo 4. Pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para Yahvé. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Ahora te imaginas que un agricultor que está acostumbrado a recoger toda su cosecha y a venderla en el mercado, en el año Shemitah no puede hacerlo. En el año Shemitah solamente puede recoger lo que sea para su propio alimento, el de su familia y el de sus animales de carga, sus animales de la finca.
pero no puede recoger cantidades y cantidades de esa cosecha para también venderlas en el mercado. Tiene que dejarlas caer en la tierra para que la tierra entonces pueda ser enriquecida por esos frutos que caen y que se descomponen en la tierra y empiezan a crear entonces como si fuera un fertilizante natural. Entonces hay que dejar las cosas caer durante la Shemitah y solamente recoger aquello que es para el alimento del agricultor. Esto también da y daba y todavía sigue dando, porque en Israel todavía mantienen el año Shemitah los agricultores, especialmente los agricultores religiosos, ortodoxos. Ellos mantienen el año Shemitah y por lo tanto sus cosechas son las más ricas en la tierra, pero también las más ricas del mundo, porque el año Shemitah causa ese enriquecimiento de la tierra. Después del año en que ya no se puede cosechar, llegan otros años en que se puede sembrar y cosechar, pero entonces la tierra va a haber sido muy, pero muy enriquecida. Aleluya. Pero tú te imaginas entonces de que el mismo campesino, el mismo agricultor que no va a estar haciendo esa cantidad masiva de cosecha ni siembra, también va a poder reforzarse, porque tú sabes que los agricultores y los campesinos trabajan muy duro, entonces también se pueden reposar durante ese año. Es un año muy bueno para ellos para poder recuperar fuerzas, tener más tiempo con las familias y cosas así. En Levítico 25, versículo 5, la palabra dice: lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha, no lo segarás. Y no recogerás las uvas de los sarmientos de tu viñedo. La tierra tendrá un año de reposo. Aleluya. Entonces, digamos esta palabra, Shemitah, significa soltar, dejar que el asunto descanse, dejar que caiga y no recogerlo. Esto viene cada 7 años. Aleluya. Y esto enriquece la tierra. En Levítico 25, 6 al 7 dice la palabra: y el fruto del Shabbat de la tierra o del reposo de la tierra les servirá de alimento a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero y al extranjero, a los que residen contigo, también a tu ganado y a los animales que están en tu tierra. Todas sus cosechas les servirán de alimento. Mira, vamos a hablar así bien honestamente. Para un agricultor, para un campesino, el dejar la tierra, soltar la tierra es bien difícil. No es algo que le viene naturalmente, porque los campesinos, los agricultores están acostumbrados a sembrar, a arar, a sembrar y a cosechar, ¿ok? Y de repente tú les dices a los agricultores, por un año no lo hagas, es difícil. O sea, la carne se aferra a lo que conoce. ¿Cómo esto también nos afecta a nosotros, que quizás algunos de ustedes quizás no son judíos y no son agricultores, pero esto nos afecta a todos, porque el año Shemitah o los Moadim, los años de Yahvé, las fechas señaladas afectan a todo el mundo, porque es un reloj espiritual, es un reloj profético que camina sobre los asuntos naturales de todo el mundo. Por ejemplo, en muchos de los años Shemitah se ha caído la bolsa, por ejemplo. Entonces mucha gente ha perdido mucho dinero por las acciones, porque hay que dejarla caer. O sea, se ha caído. Ahora, acuérdate que yo te digo que hay una diferencia entre aquellos que sirven a Yahvé y aquellos que no lo sirven. Aquellos que sirven a Yahvé, todo nos ayuda para bien, porque lo amamos y somos llamados de acuerdo a sus propósitos. Así que incluso si suceden cosas durante el año Shemitah que te parece que son malas cosas o malas noticias, quiero que te pongas en fe, porque quiere decir que Yahvé está obrando sobre algo en tu vida y quiere decir que todo está obrando para tu bien. Yo recibí una revelación sobre eso claramente cuando mi hija estaba en el hospital desahuciada. Y yo me acuerdo que le dije al padre, padre, ¿qué hago? Y mi padre dice, no entiendes, Dominica, de que todo te ayuda a ti para bien y que incluso el diablo tiene que trabajar para tu bien, porque todo lo creado, y yo lo creé también a Lucifer, también tiene que trabajar para tu bien y todo te ayuda para tu bien, incluso lo que el diablo piensa que hace para mal en contra tuyo, todo eso obra para tu bien. Entonces, desde ese momento yo empecé a decretar, diablo, tú trabajas para mi bien, en el nombre de Yeshua. Así que tú también haz lo mismo.
Entonces, cuando tú veas que empiezan a suceder cosas, porque el año Shemitah es un año donde cosas sorprendentes suceden. Cosas que tú no estabas esperando, o cosas que quizás sí estabas esperando, pero no sabías cuándo llegaban. Entre las cosas sorprendentes pueden haber cosas que tú llamarías malas noticias. Pero entre las cosas sorprendentes van a haber también buenas noticias, noticias de victorias, noticias de avance espiritual. Aleluya, cosas que tú quizás has estado esperando 30 años, 40 años y no sabías cuándo iban a llegar y finalmente llegó tu barco lleno de la provisión que necesitabas. Entonces, en el año Shemitah puede pasar esto y puede pasar esto. La cuestión es que incluso aquellas cosas que parecen como si fueran malas noticias, cuando es algo que sucede a aquellos que amamos a Yahvé, va a obrar para nuestro bien. Voy a darte un ejemplo. Un ejemplo de Shemitah muy claro. Por ejemplo, Yeshua tuvo que hacer Shemitah de su ministerio y de su vida. Porque cuando él fue llamado a sacrificar su vida para nosotros, para judíos y gentiles, para Israel y las naciones, él tuvo que dejar ir su vida, tuvo que soltar su vida en las manos de hombres que eran malos, que los iban a maltratar. Lo tuvo que soltar la vida en manos de los romanos y los romanos lo crucificaron y lo maltrataron y le pusieron una corona de espinas. Él tuvo que dejar y soltar su vida en las manos de ellos. Pero no es en las manos de ellos que él estaba soltando su vida. Él soltó su vida en las manos de Yahvé, su padre. Entonces su padre estaba a cargo de todas las circunstancias que eran importantes, mandatorias, obligatorias, para que toda la misión de Yeshua tenga éxito. Porque la misión de Yeshua no era solamente levantar los muertos, sanar los enfermos, echar fuera demonios y abrir los oídos de los sordos y los ojos de los ciegos. La misión de Yeshua era traer redención. Redención es salvación y restauración completa a todo el pueblo de Israel y a todas las naciones de la tierra que iban a creer en él. O sea que la misión era mucho más grande. Si él no hubiera dejado ir su vida, y él mismo dijo, nadie toma mi vida, yo la suelto, yo la pongo en el altar por mi propia voluntad. Eso yo lo he recibido del Padre, que yo puedo soltar mi vida y la puedo recoger de nuevo. Pero ¿cuándo la recoge de nuevo? Solamente después que estuvo en el sepulcro por 3 días y se fue hasta el Sheol, a lo más profundo de la tierra, y le agarró todas las llaves al diablo y resucitó de los muertos al 3er día, tal como él había prometido. Pero entre la crucifixión, entre la ejecución en el madero, el sacrificio en el madero y entre la resurrección pasaron 3 días de Shabbat. Y durante esos 3 días muchos de sus discípulos, si no casi todos, estaban llorando y estaban quebrantados de corazón. Porque no habían creído lo que el maestro les había dicho. Les había dicho, yo tengo que pasar estas peripecias para que yo pueda entonces traer redención. Les había explicado esas cosas, pero ellos no tenían ojos para ver, ni oídos para escuchar, y ni corazón para entender. Entonces estaban absolutamente en un funeral terrible por esos 3 días. Porque pensaron de que esto eran las peores noticias que hubieran recibido. El rabino, que era su rabino, ya estaba muerto. No solamente muerto, sino irreconocible por lo que los romanos le hicieron en esa cruz, en ese madero. Irreconocible. Y esos discípulos judíos, porque eran todos discípulos judíos, entiende y recuérdate de eso. Es por la razón que yo escribí mi libro El robo de identidad, para que tú comprendas el evangelio desde cómo realmente las cosas sucedieron y cómo van a suceder también en el futuro, y cómo Yeshua no es un Mesías, no un Cristo romano, pero un Mesías judío. Este libro es pero tan revelador y tan libertador, que yo le pido a todos que lo lean y que se lo den a alguien de regalo y que lo enseñen en todas sus reuniones de oración,
reuniones de enseñanza bíblica y todo eso. Aleluya. Y conjuntamente con este libro se te abre también un curso completamente gratuito. Así que toma este libro, El robo de identidad, para que se revoque la identidad del Mesías y sea restaurada a su identidad, que es la identidad de un Mesías judío. Vamos a entender todo eso en ese contexto, amados. Aleluya. Entonces vemos que todos esos discípulos judíos, que habían habido como 20,000, porque no eran solamente los 120 que estaban o que estuvieron en el aposento alto, ni solamente los 70 que fueron enviados a echar fuera demonios, ni solamente los 12 que fueron los apóstoles, con uno siendo el hijo de perdición, que era el que lo traicionó, que lo tenía que traicionar para que él pudiera pagar el precio y sacrificar su vida en el madero para que podamos ser redimidos. Pero habían miles y miles y miles de discípulos judíos, entre ellos muchos de los sacerdotes en el templo incluso, que creyeron en él y que estaban completamente quebrantados, estaban en un funeral casi nacional. Nos han matado al Mesías. Pero 3 días más tarde, él sale de la tumba en completa victoria con las llaves, aleluya, que se las sacó de las manos de Satanás para la redención de toda la humanidad, de todas las naciones y de toda la tierra también. No solamente la gente, pero la tierra también. Aleluya, aleluya. Pero durante esos 3 días estaban en un funeral, estaban quebrantados porque no tenían fe. Entonces, no es nada que ellos no podían hacer nada. El Padre Yahvé estaba trabajando en algo subterráneamente, lo cual la gente no podía hacer nada para cambiarlo. En el año Shemitah, cuando el campesino ya no siembra más, por ejemplo, nosotros tenemos un huerto, en Israel, que es el huerto de las Naciones Unidas por Israel, que lo plantamos antes que vino el año Shemitah con naranjales. Ahora ya durante el año Shemitah ya no van a plantar más en Israel. Entonces ese huerto que ya plantamos antes del año Shemitah, ese huerto está ahora creciendo bajo tierra, subterráneamente. No hay nada que podamos hacer para ayudarlo, porque el campesino no puede ni arar, no puede fertilizar y no puede ni cosechar. Lo único que tiene que es dejar que ese fruto o lo que sea que la tierra va a traer, traiga y caiga sobre la tierra para enriquecerla. Para que cuando ya llegue después del año Shemitah, el primer año del ciclo de 7 años, puedan entonces empezar a sembrar, se ara primeramente la tierra que ha sido enriquecida con todo lo que ha caído, todo lo que no ha sido cosechado, y esa tierra bien fertilizada por los animales que vienen a comer, fertilizada por los frutos que cayeron en esa tierra, entonces se revuelve completamente y se empieza a sembrar de nuevo, y entonces traen las cosechas mejores del mundo. Lo mismo cuando Yeshua se levanta de los muertos. Si él no hubiera dado su vida en el altar, incluso se hubiera continuado echando fuera demonios, levantando a los muertos, sanando a los enfermos en Israel, por toda su vida sin irse al madero, sin irse a la cruz, sin ser sacrificado, entonces él hubiera terminado su ministerio, pero no hubiera habido redención para nadie. La palabra nos dice que cuando un grano de trigo cae en la tierra, está solo. Pero después que cae dentro de la tierra y se muere dentro de esa tierra, entonces cuando eventualmente empieza a salir y a brotar fuera de la tierra, sale con mucho fruto. Y es así exactamente, Yeshua fue como ese grano que se murió, y ahora todos nosotros somos ese fruto de ese grano, porque Él resucitó, porque todo grano que es puesto en la tierra, finalmente, especialmente granos que son buenos y que son sanos, entonces resucitan y traen mucho fruto. Durante el año Shemitah, todo lo que el Padre te pide que dejes ir, que lo sueltes, cuando Él te pide que lo sueltes, y tú lo dejas ir, entonces va a ser como ese grano poderoso, potente,
que eventualmente va a venir en resurrección, pero va a ser irreconocible, porque cuando viene en resurrección ya no se reconoce más el grano, sino se transforma en la planta que tiene mucho fruto, una espiga que tiene mucho fruto, se ve completamente diferente, pasa una transformación dentro de la tierra. No es que tú vas a obtener exactamente el mismo grano de vuelta, sino que vas a obtener ahora ese grano glorificado. No lo vas a poder reconocer porque va a ser una espiga de trigo. Aleluya, aleluya. Si lo entiendes esto espiritualmente, vas a entender que cada vez que el Padre te dice que dejes ir algo, que sueltes algo, o si pasan circunstancias en las cuales tú pierdes a alguien, o perdiste algo, o algo se te fue quitado, entiende que todo está obrando para bien para ti cuando tú lo amas y estás llamado de acuerdo a tus propósitos. Aquello que parece como si fueran malas noticias para un siervo de Yahvé son las mejores noticias del mundo. Podemos ver esto, por ejemplo, en el caso de Isaías 49. En Isaías 49, del versículo 1 al 7, vemos que Isaías estaba teniendo una conversación con el Altísimo. Esa era una conversación muy dificultosa porque en ese tiempo Isaías había profetizado y todo el pueblo de Israel ya se había ido, ya se estaba yendo al exilio de Babilonia porque habían quebrado los mandamientos de Yahvé y especialmente quebrado el mandamiento del Shemitah, donde no dejaron que la tierra se repose en el séptimo día. Entonces se fueron a Babilonia por 70 años. Isaías profetizó, lo llamó al arrepentimiento. Sudó, ¿qué te digo? Gotas de sudor y sangre para hablarle al pueblo de Israel, pero no ayudó absolutamente nada. El pueblo de Israel eventualmente no retornó, no se arrepintió y se fue a Babilonia y se demoraría 70 años más hasta que retorne de Babilonia. Entonces Isaías estaba muy decepcionado. Estaba muy, pero muy agravado. Y le dice al Padre, ¿yo qué soy? Mira, todo lo que yo he hecho es fútil. No ha servido de nada. Todos estos años, todo este esfuerzo, toda esta energía, todo este tiempo, y he perdido a mi pueblo Israel. Y tú has perdido a tu pueblo Israel. Así le parecía a Isaías, incluso que era profeta. Pero Yahvé le dijo algo que tiene todo que ver con la mentalidad que tenemos que tener en un año Shemitah. Yahvé le dijo, Isaías, escúchame, es una pequeñez, una pequeña cosa que tú le prediques y le ministres a mis preservados y a mi remanente de Israel. Ellos retornarán en su tiempo. Pero yo te he dado a ti como salvación para todas las naciones de la tierra, para que tú seas luz a las naciones de la tierra. En ese tiempo, Isaías pensaba que había perdido todo, pero él no podía vernos a nosotros hoy. Yo soy judía y yo leo las palabras de Isaías y no son futiles, pero él pensaba que eran futiles porque en ese tiempo nadie las escuchó. Pero yo las escuché ahora en este tiempo y tú las has escuchado ahora en este tiempo. Cuando él decretó la venida del Mesías en Isaías 53, que nos habla de ese siervo que está sufriendo y que da su vida por los pecados de muchos, nadie la escuchó entonces. Pero yo la escuché más de 30 años atrás y tú has escuchado también y por lo tanto nos hemos salvado. O sea que las palabras de Isaías han sido luz a las naciones e incluso al pueblo de Israel. Yo soy del pueblo de Israel, mi esposo es del pueblo de Israel y incluso al pueblo de Israel ha sido luz a las naciones y a Israel. ¿Qué te digo? Miles de años más tarde, más de 2.500 años más tarde. Porque sucede que cuando nosotros pensamos de que el Señor algo es fútil y que debemos dejar irlo y que algo se nos robó, algo se nos quitó, se nos sacó, perdimos algo que no queríamos perder. Si tú estás sirviendo a Yahvé con todo tu corazón, tu alma y tu cuerpo, entiende que esto va a obrar para tu bien.
Y quiere decir de que no solamente va a obrar para tu bien, porque lo que le dice a Isaías es de que lo que él ha hecho va a servir de salvación y va a servir de luz para todas las naciones de la tierra. Lo que pasa es que las cosas no suceden en nuestro tiempo. Las cosas solamente suceden en su tiempo. Nosotros tenemos que ser fieles de hacer su voluntad sobre esta tierra hasta el final. Y de tener una mentalidad que no tiene autocompasión, porque mucha gente cuando pierden algo, cuando se les va algo, cuando tienen que soltar algo, se ponen en autocompasión. Isaías estaba en autocompasión. Y Isaías está diciendo, ay de mí, yo no sirvo para nada, todo lo que he hecho es fútil. Estaba como víctima, pero yo le digo, deja de ser víctima. Todo lo que tú has hecho para mí es para bien. Todo lo que has sembrado es para bien. Y algún día esto va a retornar y va a ser de luz y de salvación para Israel y para todas las naciones de la tierra. Así que, amados, en este tiempo que entramos a este año Shemitah, este año en el cual soltamos todo, este año en el cual no vamos a recoger nada, sino que vamos a dejarlo que Yahvé traiga desde la tierra, desde subterráneamente, desde su tercer cielo, donde quizás no estamos viendo exactamente lo que está pasando, que nos traiga todos sus actos sorprendentes. Aleluya. Así que lo que parece que esas malas noticias se van a tornar para los siervos de Yahvé en buenas noticias. Aleluya. No solamente en buenas noticias, pero en las mejores noticias que nunca has escuchado. ¿Tú te imaginas cuando Yeshua resucitó de los muertos y estaban todos los discípulos llorando, y de repente resucita el maestro de los muertos? 500 judíos lo ven y entonces ellos dicen, ha resucitado, se va a encontrar con ustedes en la Galilea, el maestro vive. Aleluya. ¿Te imaginas esas noticias? Y eso es lo que pasa en un año Shemitah. Lo que pasa es que parece que perdemos, pero ganamos, porque cuando nosotros perdemos supuestamente o dejamos o soltamos o dejamos ir, es cuando estamos ganando, porque Yahvé está obrando subterráneamente en traer su voluntad a completa compleción. Aleluya. Y nosotros no le podemos ayudar en este caso, porque solamente Él lo puede hacer, de la misma forma que no lo pudimos ayudar y el pueblo de Israel no lo pudo ayudar, ni sus discípulos de Yeshua pudieron ayudarle a Yeshua cuando estaba en la tumba. Aleluya. Tenemos que aprender entonces esto que mi canción dice. Lo que Él desea lo hace, lo que Él desea lo hace. Así es que si tienes preguntas que no tienen respuestas, recuérdate, lo que Él desea lo hace. Shana Tová, Chag Sameach, Shemitah Tová. Un buen año Shemitah a todos. Pues la llave de Abraham ha sido dada.